Estimados estudiantes, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a realizar ejercicio de diagonalización de matrices de 2 por 2. Vamos a diagonalizar, si es posible, las siguientes matrices. Tenemos, vamos a comenzar. La primera matriz es la matriz 2, 2, 1, 3. En este caso voy a explicar o voy a pasar directamente a la práctica. Si les gustaría que explique la teoría de cómo, de por qué se hace así este procedimiento, me pueden escribir en los comentarios. ¿Ya? Para diagonalizar una matriz, lo primero que tenemos que hacer es encontrar sus valores propios. Para eso, comenzamos con el polinomio característico. El polinomio característico es un polinomio que se obtiene al restar la matriz, en este caso la matriz A, menos lambda por la matriz identidad. La matriz identidad, en este caso de 2 por 2, porque estamos trabajando en una matriz de 2 por 2. Es el determinante de esta matriz, perdón. Y se iguala a 0. Son los valores de lambda que hacen que este determinante sea 0. ¿Ya? Por ahora vamos a calcular el polinomio característico. Básicamente es a la matriz que le queramos calcular el polinomio característico, restarle lambda en la diagonal. Es 2 menos lambda, 2, 1, 3 menos lambda. Un determinante de una matriz de 2 por 2 es multiplicación derecha menos, multiplicación de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Esto es 2 menos lambda, 3 menos lambda, menos 2 por 1. Esto es 6 menos 5 lambda más lambda cuadrado menos 2. ¿Ya? Lambda cuadrado menos 5 lambda más 4. Queremos igualarlo a 0, por lo tanto vamos a factorizar. Dos números que multiplicados nos den 4 y sumados menos 5, el menos 4 y el menos 1. Y ahora los valores propios se obtienen cuando igualamos el polinomio característico a 0. Entonces aquí tenemos lambda menos 4 por lambda menos 1 igual a 0. ¿No? Para que un producto sea 0, nosotros ya sabemos alguno de sus dos coeficientes tiene que ser 0, o el a vale 0 o el b vale 0. Son las únicas opciones para que una multiplicación sea 0. Alguno de sus términos debe ser 0. Entonces, lambda menos 4 es 0 o el lambda menos 1 es 0. Y ahí tenemos las dos soluciones, los dos valores propios. El primero va a ser el 4 y el segundo va a ser el 1. Da lo mismo en el orden que lo anotemos. Ya, pero tenemos dos valores propios. Tiene que ser en una matriz de 2 por 2. Si la matriz es de 3 por 3 va a tener 3. Si es de 4 por 4 va a tener 4. Ya, esto es porque estamos agregando un lambda en cada fila o cada columna, ¿cierto? Y nos va a quedar un polinomio del mismo orden, del mismo grado. Ya, ahora vamos a pasar a los vectores propios. Los vectores propios están asociados a los valores propios. Ya, en este caso, la matriz sí va a ser diagonalizable. Porque cuando un valor propio se repite, los vectores propios están asociados a los valores propios. Entonces, para que exista un valor propio, tiene que existir un vector propio. Entonces, va a existir un vector propio para ese y va a existir uno para ese. ¿Qué es lo que pasa? En verdad no es un vector propio, es una base, es un vector para la base del espacio propio. Cuando el vector propio se repite, cuando tenga multiplicidad algebraica mayor a 1, que es la base que sale como solución, ya necesitamos que tenga la misma cantidad de vectores en su base. Si eso no pasa, la matriz no va a ser diagonalizable. Ya lo vamos a ver. En este caso, para los vectores propios,
Los vectores propios son los vectores, en este caso de 2 por 2, son los vectores de la forma así, AB, que pertenecen al kernel, ¿ya? Pertenecen al kernel de A de la matriz que tenemos menos lambda 1 por la identidad, menos lambda por la identidad. Se reemplaza el lambda y pertenece al kernel. Es decir, estamos buscando un vector, en este caso, que multiplicado aquí, reemplazando el lambda, lo voy a escribir por ahora. Ya, pero esto sería A menos lambda por la identidad. Estamos buscando este vector, que multiplicado con el vector AB me lleve al 0 bueno, 0 de dimensión 2, que es una matriz de 2 por 2. Se supone que me está llevando de un espacio de dimensión 2 a un espacio de dimensión 2. Entonces estamos buscando acá el A y el B que cumplan con esas condiciones. Los vectores entonces que pertenezcan al kernel son los vectores que cumplen con estas condiciones reemplazando los valores propios porque están asociados a un valor propio en específico. Entonces vamos a empezar con el primer valor propio, el 4. Voy a reemplazar el 4 acá y voy a buscar el A y el B inmediatamente. Si reemplazamos 4 nos va a quedar menos 2, 2, 1, menos 1. ¿Ya? AB 0, 0. Vamos, en este caso podemos usar el método de Gauss-Jordan, en todos los casos, en verdad, y podríamos escalonar para resolver esto, si es que no nos damos cuenta que las filas son iguales. ¿Ya? Vamos a usar el método de Gauss-Jordan, esta es la matriz aumentada, esta es la columna del A y esta es la columna del B. Si queremos hacer un 0 abajo, ya podríamos hacer un medio, fila 1. Bueno, lo voy a hacer separado, esto es cortito. Hacemos un medio fila 1, nos queda menos 1, 1, 0, 1, menos 1, 0. Y ahora hacemos fila 2 más fila 1. Queremos hacer 0 debajo del primer 1 para que quede escalonado esto. Pero son iguales, ¿ya? Esto tiene que pasar porque nos tiene que quedar un vector. Menos 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué me refiero a que es un vector? Esto es porque los vectores tienen dos variables que son A y B. Pero la dimensión es la cantidad de variables libres que van a quedar. ¿Ya? En este caso, eh, para ser diagonalizable porque nos quedó una ecuación, porque está la columna del A y la columna del B, nos quedó una ecuación para dos variables. Vamos a poder despejar una y nos va a quedar una libre. Y vamos a tener dimensión 1. Nos quedó la ecuación que menos A más B es 0. Entonces los vectores que pertenecen al espacio 1, ya el A es igual al B o el B es igual al A. Y por lo tanto, los vectores o el vector del espacio propio son los vectores que tienen esta forma. AB, pero el A es igual a B. Entonces el A lo voy a reemplazar como B y el B lo voy a dejar libre. Factorizamos por B y tenemos el 1, 1. Y este vector es una base del espacio propio. Porque estos son los vectores que pertenecen al kernel, digamos. Los que tienen esa forma. Pero esto es una base porque al final una combinación lineal es multiplicarlo por alguna variable y mantener el mismo vector siempre. Entonces, este es el vector propio que vamos a considerar como vector propio 1, asociado al valor propio 1. ¿Ya? Podría ser cualquiera, recordemos que una combinación lineal de una base sigue siendo base, en este caso una combinación lineal es multiplicarlo por cualquier constante. Podría ser 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1, siempre que ambos números los multipliquemos por por el mismo escalar. ¿Ya? Aquí el otro valor propio es el 1. Por lo tanto voy a escribir inmediatamente el sistema, es reemplazar aquí el 1 y resolver el A y el B. Si el lambda vale 1, nos queda 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Y en este caso voy a escribir inmediatamente la matriz aumentada. Estamos buscando el A y el B asociados a su vector propio. ¿Ya? Pero aquí es muy sencillo. En un puro paso escalonamos. Hacemos 0 debajo de ese 1. Hacemos fila 2 menos fila 1 y se va completamente la fila 2. 1, 2, 0 y puros ceros. Entonces aquí nos queda
que A más 2B es 0, lo mismo que pasaba antes porque nos tiene que quedar una variable libre. En este caso el B quedó 0. Y nos queda por lo tanto que el vector, o sea, los vectores del espacio 2 son el A quedó como menos 2B y el B quedó libre. Factorizamos por B y nos queda menos 2, 1. Y este lo podemos considerar como base del espacio propio. Ya, también nos quedó un solo vector. Por lo tanto, ya podemos concluir la matriz es diagonalizable y la matriz diagonal sería sus vectores, valores propios en la diagonal y en la matriz de paso, sus vectores propios asociados. Como anoté primero el valor propio 4, tengo que anotar primero su vector propio, el 1, 1. Y después anoté el 1, que es el menos 2, 1. Ya, y esa sería nuestra matriz diagonal y nuestra matriz de paso. Ya, recordemos que ahora nuestra matriz A entonces se puede escribir como P por D por P a la menos 1. Donde P a la menos 1 es la inversa de la matriz de paso. Aunque si lo quieren comprobar, no es necesario comprobarlo con la matriz inversa. Primero recordemos que las matrices no conmutan, así que no le podemos cambiar el orden a eso por ningún motivo. Eso se escribe así. Y si nosotros quisiéramos eliminar el P a la menos 1, es multiplicar P por la derecha. Recuerden que cuando multiplicamos por matrices tenemos que identificar por dónde se multiplica. Multiplicamos la inversa de P por la derecha. Entonces nos queda A por P es igual a P por D. Porque ahora al multiplicarlo por la derecha, con ese menos 1 quedaría la matriz identidad, que al final es como el 1 de las matrices. Y si lo quieren comprobar, lo pueden comprobar de esa forma. Y ahí ya no necesitan calcular ninguna matriz, solo que necesitan multiplicar esas dos matrices. Ya, y recordemos que para la matriz diagonal hay dos opciones. Se cambian el 1 con el 4, se pueden cambiar. En ese caso cambiamos los vectores. Pero la matriz de paso tiene muchas opciones porque la matriz de paso de partida es la base. Si nosotros hubiéramos elegido bases distintas, estos vectores cambian. ¿Ya? Es decir, si los multiplicamos por algún número, obviamente estoy eligiendo las más simples. ¿Ya? Pero en estricto rigor hay infinitas opciones. ¿Ya? Y ahí tenemos la primera. Esto es como lo más típico. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuándo la matriz no podría ser diagonalizable, porque es cuando el valor propio se repita. Como es una matriz de 2 por 2, el único valor propio se tiene que repetir dos veces, que es lo que va a pasar en ambas matrices siguientes. Por ejemplo, en la matriz B tenemos puros unos, 1, 1, 1, perdón, 0, 1. Y el valor propio, bueno, lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer acá abajo. Entonces, ahora, ejercicio B, empezamos con su polinomio característico. Hacemos el mismo procedimiento. ¿Ya? Lo único que ahora lo voy a hacer un poquito más simple. Ya no voy a ir explicando tanto el por qué. En este caso, para el polinomio característico, vamos a restar lambda en la diagonal directamente a la matriz B y vamos a calcular el determinante. Pero si nos damos cuenta, esto es simplemente 1 menos lambda al cuadrado, porque es multiplicación de la diagonal principal menos 0, menos la multiplicación de la diagonal secundaria que es 0. Y por lo tanto aquí tenemos un solo valor propio, que es el 1, que tiene multiplicidad algebraica 2, que es la cantidad de veces que se repite. Multiplicidad algebraica, la cantidad de veces que aparece en el álgebra, en la ecuación característica, porque ahora eso igualándolo a 0 tenemos los valores propios. ¿Ya? Recuerden cuando igualamos a 0, este polinomio que quedó, y ahí tenemos los dos valores. Entonces, la multiplicidad algebraica es la cantidad de veces que se repite en una ecuación, y la multiplicidad geométrica es la cantidad de vectores propios que hay en su base. En este caso necesitamos que también tenga dos vectores propios en su base. Pero lo que tenemos que analizar, recuerden, para los vectores propios ahora, ya tenemos que buscar un vector para cada valor propio, en este caso un solo valor propio, que multiplicado con esta matriz nos lleve al 0, 0.
¿ya? Y el de acá vendría siendo el vector que estamos buscando. Entonces, reemplazamos el 1. Hay un solo valor propio. Entonces, reemplazando lambda 1 igual a 1, tenemos 0, 1, 0, 0. Bueno, 0, 0. Voy a escribir inmediatamente la matriz aumentada. Esta es la columna del A y la columna del B. Y nos quedó una sola ecuación, B igual 0. Eso está bien, porque la quedó libre. O sea, no está bien, no va a ser diagonalizable. Puede pasar, pero la matriz no va a ser diagonalizable. Entonces, en este caso, el vector propio va a tener la forma, el A quedó libre y el B quedó como 0. Factorizamos por A y nos quedó solamente el vector 1, 0. Por lo tanto, acá nos quedó un solo vector y por lo tanto su multiplicidad geométrica es 1. La matriz no es diagonalizable, porque nos quedó un solo vector en la base de su espacio propio. ¿Ya? Y por lo tanto, B no es diagonalizable. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo sí va a ser diagonalizable una matriz de 2 por 2 que se repitan sus valores? Básicamente cuando ya sea una matriz diagonal. ¿Ya? Por ejemplo, la matriz C, me están pidiendo diagonalizarla, pero esa ya es una matriz diagonal. ¿Ya? Entonces no es necesario hacerlo. De hecho, ya está hecho el procedimiento. Pero la puse como ejemplo por lo siguiente, porque en general una matriz de 2 por 2 no va a ser diagonalizable, porque para que sea diagonalizable se deberían ir sus dos ecuaciones, no debería quedarnos nada. Se deberían ir completamente para los valores de lambda, para el valor de lambda que nosotros reemplacemos. Pero el lambda solamente está en la diagonal, en los otros valores no está lambda. Por lo tanto, para que la matriz sea diagonalizable, se tendrían que hacer todos ceros los de la diagonal y el resto también ser ceros. Y para que el resto ya sean ceros es porque la matriz tiene que ser diagonal. Por ejemplo, para que esto hubiera tenido dimensión 2, ese 1 hubiera tenido que ser un 0. Y es porque ese ya tendría que haber sido 0 y tendría que haber sido 0 desde el inicio. ¿Ya? Entonces, la matriz es de 2 por 2. Si la matriz ya no es diagonal, no es diagonalizable, básicamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta ya está diagonalizada, ya es diagonalizable. Esta que no es diagonal, no es diagonalizable, inmediatamente. ¿Ya? Va a ser imposible por lo que les estoy diciendo, porque no se van a ir todas las variables. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Nos quedó, no se fue todo. ¿Ya? Veamos, intentemos de todas formas diagonalizar la C. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si intentamos diagonalizarla? Veamos qué es lo que pasa en este caso. El polinomio característico es muy sencillo, igual que en el caso anterior. Ya nos va a quedar el polinomio característico 2 menos lambda, 0, 0, 2 menos lambda, restar lambda en la diagonal y calcular ese determinante que es 2 menos lambda al cuadrado. Y por lo tanto, su valor propio es solamente 1, el 2, pero se repite también dos veces. ¿No? Que es lo que la matriz diagonal tiene que tener el 2 dos veces, que es el mismo que está aquí, de hecho. ¿Ya? Y ahora, cuando tratemos de encontrar su vector propio, o sus vectores propios, en este caso tienen que ser 2, ¿ya? Nosotros tenemos que reemplazar el lambda acá y se nos tienen que ir todas las ecuaciones. Igual a 0, 0. Y estamos buscando el vector que cumpla con esto. ¿Ya? Ese es el que estamos buscando. Pero cuando reemplacemos el lambda, porque cada vector propio está asociado a un valor propio. Pero aquí, si reemplazamos el lambda igual 2, es donde se hace todo 0. Y este es el único caso, cuando se haga todo 0, es el único caso donde nos van a quedar dos variables libres, porque nos va a quedar este sistema. Si usáramos el método de Gauss-Jordan, donde está la columna del A y está la columna del B, nos quedaría eso.
¿Y qué significa que el A y el B están libres? Por lo tanto, el vector propio sería el vector propio AB, sin nada más, lo separamos en cada una de sus variables. ¿Ya? Y esto es A por el vector 1, 0, más B por el vector 0, 1. Y eso es básicamente la base canónica de dimensión 2. ¿Ya? Y aquí tenemos dos vectores para el valor propio que se repite dos veces. Esta sí es diagonalizable. Este podría ser nuestro vector 1 y este es nuestro vector 2. Aquí la base del espacio propio quedó con una dimensión 2. Pero es cuando la matriz ya es diagonalizada, ya es diagonal porque no hay otra opción. Porque se tienen que ir todos los valores. Y si estos valores no son cero, no se van a ir de ninguna forma. Ya, por ejemplo, ese 1 no se fue y la dimensión no calza porque se tienen que ir todos los valores. Entonces, en el caso, por ejemplo, de acá, no hay que hacer nada porque ya es diagonalizable. Y cuando un valor propio en una matriz de 2 por 2 se repita, inmediatamente no va a ser diagonalizable. Si es que la matriz no es diagonal. ¿Ya? Ahora, cuando la matriz tenga valores propios distintos, como en el caso 1, sí va a ser diagonalizable. ¿Ya? Esto es todo lo que nos puede pasar en las matrices de 2 por 2. ¿Ya? Espero les guste. Cualquier consulta me pueden escribir en los comentarios. Si les gustó el video, pongan me gusta, por favor, para que saber que les gusta. Si tienen alguna sugerencia, también. Ya pueden, perdón, ahí me hacen, me escriben en los comentarios, me hacen cualquier consulta que ustedes quieran. Ya, nos vemos.